Señor Presidente, gracias por recibirme. Bueno, gracias bienvenido a ustedes al programa. por estar con nosotros aquí en Venezuela. Bienvenido a CNN, por supuesto. Bueno, siempre CNN es bienvenida a Venezuela y estamos muy agradecidos que estén aquí, nos permitan comunicarnos con el público de los Estados Unidos para decir la verdad de nuestra patria. I'm very glad about that, since you brought that up as an Esto que usted mencionó esto como embajador de la prensa estadounidense, quiero decir que estoy muy complacida de que usted nos haya invitado para cubrir estos eventos tan importantes en Venezuela. Siempre es importante. El público estadounidense, creemos nosotros, necesita saber cada vez más de lo que está pasando en América Latina, en América del Sur, en nuestro Caribe. Los procesos de reafirmación de una nueva independencia, de nuevos modelos económicos, sociales, culturales, de una nueva mentalidad que ha venido afirmándose en el continente y que necesita ser vista, comprendida en su entera magnitud por el pueblo de los Estados Unidos, al cual, como nuestro comandante Chávez, nosotros respetamos y admiramos en su cultura y sus distintas formas de expresión. Excelente. Puesto que lo menciona, quiero comenzar, quizás no quería hablar de la prensa, pero CNN ha tenido problemas en los últimos semanas, igual que otros miembros de la prensa, y miembros de la prensa venezolana también. Ha habido docenas de miembros de la prensa que han sido arrestados, que han sido blanco de las protestas. ¿Usted piensa que la prensa puede venir aquí y hacer su trabajo sin peligro? Siempre ha sido así y siempre será. La única agresión que conozco que ha tenido los corresponsales extranjeros en Venezuela fue hace 2 noches por un grupo de estos extremistas de derecha en un lugar que es un barrio de clase media alta venezolana, que ellos han tomado, precisamente se llama Altamira, es el mismo lugar donde hace 11 años un grupo de 60 militares intentó derrocar el gobierno constitucional del presidente Chávez y permanecieron en ese mismo lugar durante meses. Hoy han retomado ese lugar. En ese punto, el pasado lunes, en Venezuela estábamos celebrando el carnaval, un grupo de corresponsales extranjeros fue agredido por ese sector, fue salvado por nuestra Guardia Nacional. Esta información no salió, lamentablemente, por los medios de prensa, porque hay una campaña permanente para presentar a Venezuela como un país en violencia, en caos, donde se agrede a la prensa extranjera, ¿no? Aquí en Venezuela tienen todas las libertades para ir, venir y para transmitir al mundo, ojalá, cada vez más la verdad de lo que pasa en Venezuela. Entonces, para aclarar, usted criticó a CNN en español. ¿Usted dice entonces que usted garantiza la seguridad de la prensa aquí? Siempre le hemos garantizado, siempre. Nosotros tenemos 15 años de revolución democrática, constitucional, pacífica. En 15 años hemos ganado de 19 elecciones que se han hecho en Venezuela, la fuerza bolivariana, democrática, revolucionaria, hemos ganado 18 elecciones y todos esos procesos electorales, todos los procesos políticos, incluyendo los golpes de Estado que hubo contra el comandante Chávez, incluyendo este golpe de Estado que está en marcha contra el presidente constitucional, que hoy yo ejerzo la presidencia de Venezuela, han sido cubiertos por corresponsables del mundo entero, del Asia, de América Latina, de los Estados Unidos. Ahora, el tema de CNN en español es un tema aparte, distinto. Yo he abierto un debate con ellos, un debate democrático. Le he dado mis opiniones, porque me parece que el papel que ellos cumplen, o estaban cumpliendo antes, hace unas 2 semanas, en relación a Venezuela, era un papel muy nocivo, peligroso para Venezuela, porque estaban promoviendo una intervención extranjera en nuestro país, estaban vendiendo una imagen falsa de lo que estaba sucediendo en nuestro país, y estaban incitando al alzamiento contra el gobierno constitucional. Yo hice una alerta pública como parte del debate democrático y bueno, creo al día de hoy que ha habido una rectificación parcial de CNN y en ese sentido saludo esa rectificación.
Como miembro de CNN, quiero garantizarle que CNN es una red independiente y todos nuestros corresponsales informan la verdad. Me complace entonces que usted va a garantizar su seguridad a partir de ahora, así como también otros miembros de la prensa. Ahora bien, usted dijo, usted está confrontando quizá la violencia más feroz de Venezuela de los últimos 10 años. Y ayer incluso, esta semana, cuando le veíamos rendir honor al presidente Chávez luego de su muerte de hace un año, usted criticó nuevamente a la oposición y le llama fascista, extremistas. ¿Es realmente lo que usted piensa de ellos? ¿Usted cree realmente que todos ellos son extremistas, radicales, fascistas? Es una pregunta muy buena, ¿no? Porque efectivamente en la oposición ha habido un debate también y ha habido distintas posiciones. Parte importante de la oposición se ha agrupado en algo que llaman la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, y han intentado por vía electoral, bueno, cambiar el gobierno nacional, han participado en elecciones, tienen diputados, la oposición tiene el 40% de los diputados de nuestro parlamento, la oposición tiene gobernadores, alcaldes en el país, han participado en todas las campañas presidenciales de los últimos años, con candidato presidencial único, ¿no?, con todas las fuerzas de la oposición, y efectivamente han tratado por la vía democrática de llevar un planteamiento al país. Ahora, esta oposición tiene la marca de haber participado en el golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 y 12 de abril del año 2002. Tiene la marca de haber intentado otro golpe de Estado en diciembre de 2002, enero de 2003. Tiene la marca de haber intentado una acción parecida a la que están haciendo ahora, incendiar el país para otro golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2004. Ellos están tratando de sacarse esa marca de encima. Yo diría que en este momento deben saber ustedes, en los Estados Unidos, y quien te escuche en este prestigioso programa, que quienes han adelantado este plan violento es una minoría, es un grupo, bueno, perteneciente a la oposición. Ha puesto en aprietos al resto de la dirigencia política de la oposición, que en mi criterio, y es una crítica que yo le he hecho públicamente, no se han desmarcado suficientemente y con claridad de estos hechos violentos, de estos ataques. Habría que verle la cara. En Estados Unidos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que en Estados Unidos un grupo político llame a derrocar al presidente Obama y establezca un plan de ruta o una ruta y diga, el día tal vamos a hacer esto, el día tal vamos a hacer esto, el día tal vamos a ir al Palacio Presidencial o a la Casa Blanca para que el presidente Obama se vaya. ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Qué pasaría en Estados Unidos si algún grupo dijera que va a incendiar los Estados Unidos para que el presidente Obama se vaya, renuncie, para cambiar el gobierno constitucional de los Estados Unidos? Seguramente el Estado reaccionaría, ¿no?, utilizaría todas las fuerzas que le da la ley para restablecer el orden y para colocar en su justo lugar a los grupos que se salen de la Constitución. Eso es lo que ha pasado en Venezuela en las últimas semanas. En este país, la polarización ha sido emblemático de la política por muchísimos años. Y usted tiene seguidores, los chavistas, los movimientos chavistas, que hay mucha gente que está en contra de sus políticas. Esto se reflejó en las últimas elecciones presidenciales, que fueron muy cercanas. Al parecer, no hay capacidad de unir. ¿Podría usted, al ver nuestras cámaras, podría decirle algo a la oposición acerca de la unión, de unificar el país a través de nuestras cámaras? ¿Le puede dar ese mensaje a la oposición? Primero, el tema de la polarización. Toda democracia, bueno, tiene polos y tiene debate de ideas. En los Estados Unidos está el Partido Demócrata y están los republicanos, ¿no? Inclusive dentro de las corrientes demócratas y republicanas hay liderazgos y corrientes, y combaten, luego van a las elecciones y bueno, y siempre sobre los grandes temas en Estados Unidos está la posición del Partido Republicano, son posiciones a veces más conservadoras, y las posiciones llamadas liberales del Partido Demócrata y sus distintos liderazgos. Así que
no nos asombremos ni estigmaticemos o le demos una connotación negativa al concepto de la polarización. Lo que sería negativo es una polarización para neutralizar el país, ¿no? Que haya posiciones y haya una de las posiciones que no esté en sintonía con los grandes objetivos del desarrollo, de la economía, de la prosperidad social, de la democracia. Es ahí donde el comandante Chávez, una y varias veces, y yo también, ya como presidente, hemos hecho llamados para que la oposición salga de una posición obstruccionista que cree que puede destruir la revolución democrática, la revolución bolivariana, por otras vías, y se incorpore a mecanismos de coordinación. Te pongo un ejemplo, muy rápidamente. Nosotros en diciembre, el 8 de diciembre, tú ahorita señalaste que yo gané unas elecciones con margen estrecho, como puede suceder cualquier elección. Yo gané con 1.5% de diferencia porcentual, 300.000 votos. En un momento realmente de tragedia nacional, hace un año, se nos había muerto el jefe histórico de la revolución. Yo nunca en mi vida había sido candidato a nada, solo a diputado en listas de nuestro partido. Así que apenas en 30 días competí con un candidato que ya tenía 2 años y medio y le gané por el 1%, en un sistema electoral absolutamente impecable. Ahora, meses después, 8 de diciembre, ganamos unas elecciones con el 55% de los votos, 11.5% de diferencia, 1.300.000 votos. Ampliamos la legitimidad, el apoyo popular, recuperamos los niveles de apoyo. Y fíjate lo que yo hice, convoqué inmediatamente a los alcaldes y gobernadores de la oposición, los convoqué al trabajo, nos reunimos en diciembre, en 2 oportunidades, nos reunimos en enero, estábamos haciendo un plan, ya listo el plan, para luchar contra la criminalidad, el narcotráfico, un plan conjunto nacional, cuando de pronto surgió este llamado a la ruptura del orden establecido, al golpe de Estado, del extremismo de derecha, y esto prácticamente pospuso todos los planes que ya teníamos a través del diálogo nacional que yo había convocado. Muy bien. Usted habla de extremistas de derecha, golpistas. Parece que no hay espacio para reunificación entre su lado y la oposición. Hay gente que está muy preocupada de que, a menos de que Venezuela se unifique, que haya un pacto entre usted y el resto del país, entonces podría haber un colapso económico. La gente está muy preocupada de que usted tiene que pagar por una comida que usted todo importa y que requiere entonces una mediación externa. Usted es un católico romano, el señor Capriles también es un católico. Usted se ha reunido con el Papa Francisco, el primer Papa latino. ¿Podría ser él un mediador? ¿Usted cree que la mediación externa es necesaria? ¿Venezuela puede continuar así para siempre? Mira, yo puedo decir, una buena relación con el Papa Francisco. Lo leo permanentemente, estoy pendiente de sus discursos. Creo que el Papa Francisco ha venido a renovar, ¿no?, la Iglesia Católica, y ha venido con aires frescos a renovar el mundo espiritual en que estamos viviendo. Ahora, Venezuela no necesita ningún mediador. Venezuela tiene una vida institucional, democrática. Situación sin mediación. Bueno, no vemos que usted se siente con la oposición, ni con la otra mitad del país, y la gente dice que está desesperada. ¿Usted cree que no requiere mediación? yo creo que lo que requiere es colaboración. Colaboración, y los venezolanos tenemos demasiada historia para no tener capacidad para oírnos, entendernos, para conversar. De aquí surgieron los libertadores de toda América, de Sudamérica, y marcaron la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha acumulado una cultura política. Aquí no hay una Venezuela desesperada. Quizás sea la imagen que proyecten hacia el exterior para tratar de golpear desde el punto de vista moral una revolución como la que nosotros estamos haciendo a favor de los humildes, de los trabajadores, de los siempre olvidados.
Una revolución que ha permitido establecer la educación pública, gratuita y de calidad a todos los niveles. Tú puedes ir a las calles y encontrarás a los niños en sus escuelas gratuitas. Las universidades, la juventud venezolana no tiene que pedir créditos ni endeudarse para estudiar ingeniería, medicina, derecho, cualquier carrera. Una revolución que le regresó el derecho a la salud pública, al pueblo más humilde. Una revolución que tiene planes especiales y que le garantiza la alimentación a todo su pueblo. Así que Venezuela no está en esa situación desesperada que pretenden de alguna manera crear o vender en el exterior. Venezuela tiene sus problemas, como todos los países, no te lo voy a negar. Problemas de carácter económico, claro que se tienen. ¿O es que Estados Unidos no tiene problemas económicos? ¿O es que Estados Unidos no tiene la deuda más colosal de cualquier país que se haya conocido en la historia? ¿O es que Estados Unidos no tiene un déficit fiscal gigantesco? ¿O es que Estados Unidos no ha crecido la pobreza de una manera, digamos, espantosa? Nosotros vemos los casos de clase media estadounidense, bueno, que tenían algún nivel de vida y ahora viven, bueno, postrados en las calles, han perdido sus viviendas, sus vehículos. ¿O es que Estados Unidos no tiene problemas? Todos los países tenemos problemas sociales, económicos, retos pendientes. Venezuela también los tiene, pero los problemas que hoy no tenemos son los problemas vinculados a la pobreza, al atraso, a la falta de cultura que tuvo nuestro país durante siglos y que se han resuelto gracias al esfuerzo que se ha hecho estos años. Usted dice eso. Es cierto que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Usted tiene son grandes exportadores. Partes de las protestas es porque hay aumento de la criminalidad, inflación, pobreza, falta de productos básicos en las tiendas, de papel toalé, leche que falta, y lo digo porque son 10.000 bolívares y simboliza la inflación, son como $100. En cuanto a los problemas financieros, en el último año, todos los indicadores están cayendo. Les puedo dar los gráficos. Su vicepresidente de la economía, cito lo que dijo. Su propio vicepresidente de la economía dijo, 30% de los dólares que utiliza el gobierno fueron desviados de su uso adecuado. ¿Qué dice usted acerca de eso? Es correcto, lo hemos denunciado nosotros. El capitalismo funciona así y en Venezuela nosotros estamos superando un capitalismo parasitario que siempre dependió de la renta petrolera y que perforó los mecanismos cambiarios que se crearon en todos estos años. Precisamente, si yo te mostrara la lista, la vamos a publicar muy pronto, de quiénes son los dueños de empresas capitalistas que se robaron los dólares, pidieron los dólares de la República para satisfacer necesidades a través de la importación y se llevaron los dólares para Estados Unidos, tienen grandes mansiones en los Estados Unidos y cuando nosotros los denunciamos, inmediatamente se declaran perseguidos políticos y piden la protección del gobierno de Estados Unidos. Ahora, yo te puedo decir, para enmarcar tu reflexión, quizás te abruman de información y te llenan de angustia. Yo sí te puedo decir, Venezuela ha tenido en los últimos 15 años, sí, Venezuela ha tenido en los últimos 15 años un proceso económico de expansión. Nosotros pasamos de un Producto Interno Bruto de 90.000 millones de dólares a un Producto Interno Bruto que llega a 400.000 millones de dólares, incluyendo el año pasado, que fuimos objetos de métodos de guerra económica, producto de que sectores de la derecha extremista venezolana creían que por haber perdido al comandante Chávez, la revolución bolivariana se acababa, se desmoronaba, iniciaron toda una operación para destruirnos económicamente. Y nosotros hemos mantenido, inclusive el año pasado, un proceso de crecimiento, de protección. Venezuela tiene. Ahora, todos los indicadores, de acuerdo con organizaciones independientes, dicen que el nivel de vida está cayendo, presidente. ¿Cómo se siente la gente acerca de sus vidas hoy en día con las dificultades que tiene? Aumenta el crimen, la criminalidad, la seguridad económica. Te puedo decir algo muy sencillo. I can tell you something very simple. Solamente tienes que salir a la calle y hablar con los trabajadores.
Nuestros niños tienen la educación pública gratuita garantizada. Estados Unidos tiene la educación pública gratuita garantizada para sus niños y sus jóvenes. No, nuestro pueblo tiene la salud pública gratuita garantizada. ¿Lo tiene el pueblo de Estados Unidos? No. Nuestro pueblo tiene el mayor salario mínimo urbano de toda América Latina. Nuestro pueblo tiene la vivienda a través de un proceso especial garantizada. Hemos entregado, yo ahorita al terminar este acto voy a un acto especial del programa de emisión Vivienda Venezuela creado por el comandante Chávez y vamos a llegar a la vivienda número 600.000 a una población de 27, 28 millones de habitantes, 600.000 viviendas en 2 años y vamos hasta los 3 millones para satisfacer el déficit de vivienda que tenía nuestro pueblo. De 880.000 millones de dólares que han ingresado en la última década producto de la renta petrolera, nosotros hemos invertido el 65% en salud, educación, vivienda, alimentación, cultura, es otro modelo. Por eso yo te decía cuando empezamos, traten ustedes de entender desde Estados Unidos un poquito que aquí se está construyendo otro modelo social, otro modelo económico. Es distinto al de ustedes. Traten de abrir un poco el entendimiento, diálogo de culturas, diálogo de civilizaciones. Entiendan un poco que lo que estamos haciendo nosotros es muy distinto que lo que se hizo aquí durante 2 siglos. Entendemos cabalmente, es el resultado. Usted tiene el derecho, por supuesto que tiene el derecho de tener su propio sistema, pero es el resultado lo que importa. Y el resultado indica que tiene 56% de inflación, triple de lo que tenían hace un año. Mi pregunta es, número 1, ¿el sector privado es el enemigo de ustedes? ¿El gobierno asume responsabilidades o tiene responsabilidades por el mal manejo de la economía? Y como dijo, y a pesar de esas tremendas reservas petroleras, ¿usted piensa que puede hacer reformas? Porque las reformas podrían perjudicar a las personas que han tratado de proteger en los últimos años. Nosotros tenemos un modelo económico que está en construcción. Es un modelo socialista, productivo, que asume, incorpora y apoya a todo el sector privado a todo nivel. Ahora, nosotros hemos sido objeto durante un año de una estrategia de guerra económica. Te pondré un ejemplo. Es la misma política que se aplicó contra el presidente Salvador Allende en la Chile de los años 70. Cuando Nixon y Kissinger dijeron hay que hacer chillar, no sé si tiene traducción al inglés, hay que hacer chillar la economía chilena para que caiga Allende. Han pretendido conmigo lo mismo. Si nosotros no tuviéramos... Pero ellos dicen que el gobierno aquí es responsable de estos males económicos. ¿Usted asume alguna responsabilidad? No en el pasado, pero hacia lo que ha ocurrido ahora. ¿Tiene usted responsabilidad de lo que está pasando en la parte económica? Tengo responsabilidad de todo lo que pasa en mi país. Para eso soy presidente de la República y la asumo permanentemente. Tengo tanta responsabilidad que en noviembre y diciembre lancé una ofensiva económica contra el acaparamiento de la especulación que permitió garantizarle a los venezolanos sus navidades felices, pero además permitió descubrir los mecanismos que se incuban en un capitalismo parasitario que estamos listos y dispuestos a superar para inflar los precios de manera inducida para hacerle daño a la sociedad. Nosotros logramos conseguir en ese proceso de noviembre y diciembre precios inflados hasta el 2.000, 3.000%. En Estados Unidos no aceptarían, de acuerdo a sus leyes, que un producto, bueno, que una vez invertidos todos los recursos, tiene un precio determinado para el mercado, ese precio sea especulado al 2.000, 3.000%. Pero no lo encontramos en un producto, lo encontramos en toda la economía, como una de las manifestaciones de que los fenómenos económicos que han provocado esa inflación que está allí son fenómenos inducidos con una estrategia política para tratar de hacer daño económico y desbaratar un modelo nuevo que ha surgido desde América Latina, un nuevo modelo de sociedad, de economía. Ten la seguridad que con las medidas que nosotros estamos tomando, las acciones económicas, todos estos factores se van a equilibrar. De hecho, aprobamos una ley que la elaboramos en base a la realidad venezolana, pero también estudiando algunas leyes que existen en los Estados Unidos, en Europa y en otros lugares del mundo. Se llama la Ley de Precios Justos. Y ya su propia aplicación nos va a llevar
como nos está llevando a un proceso de equilibrio de la producción, del abastecimiento y de los precios justos para la población. Esta situación de crisis inducida nos ha llevado y nos va a llevar a una nueva etapa de la economía. Nos va a llevar a una etapa de la economía sana, productiva, y le vamos a quitar las excusas. Definitivamente, aquellos que buscan excusas en cualquier problema que tenga el país para insurreccionarse. No, los problemas los países los tienen y nadie puede pretender porque hoy haya un problema vinculado a la inflación o dentro de 2 años existe un problema vinculado a los precios de los productos venezolanos en el mercado internacional. Llegó el momento. Llegó el momento de derrocar un gobierno. No se trata de protestas, porque en Venezuela la protesta está garantizada. De hecho, bueno, todos los años se da un gran número de protestas por distintos problemas. Nosotros estamos enfrentando en este momento un ataque simultáneo de factores en la economía, en la política. Y Venezuela tiene tanta fortaleza que ha continuado su ritmo. Te puedo dar dos datos, porque tú hablas de datos. Primer dato, el desempleo ha venido bajando estructuralmente durante toda esta década, de niveles del 25% de desempleo abierto, lo hemos venido bajando a menos de 10%. El año pasado bajamos de 6.4% 2012 a 5.6% el desempleo abierto. Dato concreto de la realidad socioeconómica de nuestro país. Igualmente, la llamada miseria o pobreza crítica o extrema, que en Venezuela estuvo en los años 90 rondando el 36-40%. En revolución ya la hemos llevado a 6% y me he propuesto la meta de miseria cero para el 2019 y la vamos a cumplir. Son datos de la realidad, de cómo nosotros tenemos la capacidad para aguantar estos ataques económicos y mantener el nivel de vida y de igualdad de nuestro pueblo. Le he escuchado en estos minutos culpando al mundo de afuera, al exterior, que ustedes están bajo constante ataque. Dice que esto se debe a ataques exteriores, que Venezuela ha sido atacada constantemente. Vamos a tomar un receso y vamos a regresar en la próxima parte del programa. Bienvenido, presidente. Las relaciones de Venezuela con Estados Unidos son muy malas. Hemos escuchado muchos ataques del presidente Hugo Chávez en contra de los presidentes estadounidenses, verbales, de un lado y del otro. Usted ha designado uno de sus diplomáticos más capaces para que sea su próximo embajador en Estados Unidos. ¿Está tratando usted de avanzar con esa relación, cambiar esa relación, presidente? No estoy de acuerdo con la primera parte de tu pregunta. Nuestras relaciones con Estados Unidos son muy buenas. Nuestras relaciones con los trabajadores, los sindicatos, con los artistas, con los intelectuales, con los movimientos sociales de los Estados Unidos es muy buena. Entonces con el gobierno, digamos. Exactamente, con los gobiernos que ha habido en Estados Unidos. Bueno, es conocido, ¿ves? En documentos desclasificados del Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado, por Wikileaks y documentos que ha sacado este joven Snowden. Bueno, la política de la élite que gobierna Estados Unidos contra la revolución bolivariana de Venezuela. Primero contra el presidente Chávez. Hay suficiente material de las agencias norteamericanas de cómo se ha conspirado permanentemente para acabar la revolución, para destruir al presidente Chávez antes, como ejemplo de un nuevo liderazgo bolivariano para la Unión de América Latina, para la construcción de otro modelo. Eso no es noticia. En todo caso, nosotros sí hemos sido objeto de ataques permanentes. Nosotros hemos buscado en varias oportunidades, sobre todo con el presidente Obama, el 17 de abril del año 2009 en Trinidad Tobago, en la cumbre de la llamada de las Américas, el presidente Obama y el presidente Chávez se conocieron y conversaron en varias oportunidades. Y toda América Latina, incluyéndonos a nosotros, pensábamos que se iba a iniciar una nueva era de las relaciones entre el poder estadounidense, sus élites, que han gobernado ese país durante 200 años o más desde la independencia,
¿no? Desde la independencia de las 13 colonias ha habido una élite poderosa. Un expresidente estadounidense dijo: el aparato industrial militar norteamericano es el que tiene el poder. El aparato industrial militar, yo le diría financiero y comunicacional, es el que maneja el poder en los Estados Unidos verdaderamente. Nosotros le hemos enviado muchos mensajes, primero el comandante Chávez, y yo también. Queremos tener relaciones de nuevo tipo, basadas en el respeto, ¿no? La igualdad entre los estados y el reconocimiento de lo que hoy somos nosotros. Ya Estados Unidos, o sus élites, mejor dicho, no pueden seguir intentando que América Latina sea su patio trasero como fue durante el siglo XX. No, tenemos que haber relaciones de igualdad, de respeto, ¿no? Y ellos tienen que entender más temprano que tarde, así será, yo lo creo, con nuestro comandante Chávez. Tienen que entender que ha nacido una nueva América Latina y que nosotros tenemos nuestro propio espacio en el mundo, que podemos tener excelentes relaciones políticas, culturales, económicas, comerciales, energéticas, pero sobre la base de que el mundo de hoy es un mundo pluripolar y América Latina y el Caribe es uno de los polos del nuevo mundo pluripolar. Ya el mundo no es unipolar, no se puede pretender hegemonizar al mundo entero y dominarlo a costa del sueño de las élites de los Estados Unidos. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el pueblo de Estados Unidos que nos escucha, que es noble de corazón y quiere la paz y quiere la tranquilidad en el mundo, está de acuerdo con estas ideas de un mundo pluripolar, donde nos respetemos y que cesen las agresiones, los ataques, las conspiraciones permanentes de las agencias, la CIA, la NSA, bueno, no sé cuántas agencias hay del Pentágono y sus planes de reconquista de América Latina. No, aprendamos a respetarnos para que el siglo XXI sea un siglo de nuevas relaciones. ¿Cree realmente eso? ¿Usted cree que ellos quieren reconquistar América Latina? Sí, totalmente. Ellos quieren, en primer lugar, el dominio económico de nuestra región. Quieren el dominio político a través de clases políticas y élites políticas que gobiernen nuestros países. Y quieren el dominio militar también, porque hay, lamentablemente, las élites de Estados Unidos tienen un proyecto que internacionalmente busca la hegemonía y el dominio. Y ya en el mundo que existe no es posible eso. Pero sobre todo, en América Latina ha surgido una nueva realidad, se debe saber. Nosotros hemos fundado nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y hemos declarado a América Latina territorio de paz, territorio para el desarrollo económico. Estamos buscando nuevos modelos, nuevos caminos, y eso más temprano que tarde tiene que entenderse. Venezuela tiene que ser respetada. Digo más, te digo más. Debe saber los sectores que manejan el poder en Estados Unidos que esta Venezuela, que es una potencia petrolera y va a ser una potencia económica hacia el futuro, sería ingobernable si ellos o alguien en algún momento tratara de imponer o impusiera aquí en este palacio presidencial un gobierno de estos sectores extremistas de derecha. Entraría Venezuela en caos. Nuestro pueblo nunca abandonaría las banderas por las cuales el comandante Chávez le entregó dignidad a nuestro país. Nosotros somos, deben saberlo en los Estados Unidos, la mayor garantía de estabilidad económica, política, social y de desarrollo democrático de Venezuela, y además, modestamente, contribuimos a la garantía de estabilidad de nuestra región. The region. ¿Usted ve alguna mejora de las relaciones con Estados Unidos? ¿Usted ve que hay alguna mejora hasta ahora? Hemos hecho todos los esfuerzos y seguiremos haciendo esfuerzos para que eso sea así. Bueno, me refiero, ¿usted tiene algún mensaje para Estados Unidos? ¿Usted ha sacado diplomáticos? ¿Usted acaba de denominar al señor Arbeláez como su nuevo embajador? ¿Cuál es su mensaje a los Estados Unidos? Mi mensaje es de respeto, diálogo, superación de las visiones que ha habido sobre Venezuela. Precisamente yo tomé una decisión, ¿no?, para designar un nuevo embajador en los Estados Unidos, un hombre de mi entera confianza, ¿no?, de gran capacidad diplomática
que conoce el mundo, conoce muy bien los Estados Unidos, lo conoce muy bien Europa. Viene de ser nuestro embajador en Brasil, hizo un extraordinario trabajo, ¿no? Conoce muchos sectores dentro de Estados Unidos, tiene grandes afectos hacia Estados Unidos y estoy seguro que va a ayudar muchísimo para que se establezcan nuevos niveles de relación, ¿eh? De entendimiento, de conversación permanente. Es posible, ¿eh? No se dejen llevar, digo yo, en este caso al gobierno del presidente Obama. Yo el otro día le dije, humildemente, nosotros somos humildes, yo soy un humilde obrero, que por producto de esta revolución de nuestro comandante Chávez, estoy en la presidencia de este país, de nuestra patria Venezuela. Amamos profundamente nuestra patria venezolana, y humildemente me atreví a decirle al presidente Obama que nosotros recordamos a ese joven líder de los trabajadores y de los pobres de Chicago, a ese presidente Obama, le mandé un mensaje, para que establezcamos otro tipo de relación, para que hagamos un esfuerzo, para que él y John Kerry, a quien yo conozco desde el año 2003, cuando pertenecía al Grupo Boston como diputado, ahí estuvimos y conocimos a John Kerry y conversamos en su oportunidad, a Edward Kennedy. Estuvimos en la casa de John Fitzgerald Kennedy y compartimos durante varias oportunidades allá en el Grupo Boston. A John Kerry también le digo, no se dejen llevar a un callejón sin salida en relación a Venezuela y América Latina. Venezuela y América Latina hemos trazado ya un rumbo, un camino, es nuestro camino. Y en ese camino podemos perfectamente conversar, entendernos, dialogar. Nuestro mensaje a los sectores que manejan el poder en los Estados Unidos es respeten a Venezuela, respeten a América Latina y establezcamos nuevos niveles de relación. Ahora bien, usted acaba de mencionar la oposición, los llama radicales, extremistas. Habló de Brasil. Brasil, fíjense cómo ellos lidiaron con sus protestas, trataron de responder a las exigencias de los manifestantes. Usted los llama fascistas aquí. Mi pregunta es, ¿cómo va a terminar esto? Y dos, ¿a usted le preocupa que esta legitimidad democrática que usted dice tener podría haberse negado porque se ha acumulado mucho poder en la presidencia? El Poder Judicial no tiene mucho poder, el Legislativo no tiene mucha representación de la oposición, nada significativo. La prensa independiente está censurada. Lo que esta gente dice es que aquí vamos hacia una dictadura y no hacia una democracia evolucionada. ¿A usted le preocupa que se dañe su legitimidad democrática debido a estas tendencias que se están observando? A mí lo que me preocupa es la democracia venezolana, que se siga fortaleciendo. Todas estas acusaciones tienen 15 años haciéndolas y se han estrellado contra la verdad de Venezuela. Dime el país del mundo que ha hecho 19 elecciones en 15 años, incluyendo referéndum revocatorio. Dime el país del mundo. Sí, pero son elecciones. Usted ganó su elección, pero no solamente la elección. Estoy hablando de qué pasa en la gobernanza, la acumulación de poder que tiene el presidente aquí en este país. Parece que es importante hacer elecciones en democracia, ¿verdad? Digo yo, pregunto. Por supuesto que sí, pero ¿qué hace usted después de esa elección, de haber ganado la elección? También es importante. Bueno, durante 15 años ha habido 19 debates públicos para 19 elecciones, incluyendo un referéndum revocatorio, que es una figura que creó el comandante Chávez, primer presidente en el mundo que creó esa figura, y se aplicó en el 2004. Y bueno, tuvimos una importante victoria. Ahora, nosotros tenemos una democracia fortalecida en todos los sentidos. ¿Tú sabes por qué es tan fuerte hoy la democracia? Porque ninguno de los que encabezamos poderes públicos pertenecemos a ningún grupo económico. Yo no pertenezco a ninguna transnacional petrolera, yo no pertenezco a ninguna transnacional de armas en el mundo. Yo no soy un empresario que vine a la presidencia de la República para enriquecer a un grupo económico o a otro grupo económico. Yo soy un presidente independiente y los presidentes y presidentas de los poderes públicos te puedo dar fe de cada una de ellas y de ellos también. Ninguno pertenece a grupos económicos. Aquí no se gobierna para los grupos de poder ni los grupos económicos. Aquí estamos
creando un nuevo sistema para gobernar para todo un pueblo, que es lo que nosotros hemos hecho, lo que hizo el comandante Hugo Chávez. Así que tenemos una democracia robustecida, porque rompió las amarras de dominio que tenían los grupos económicos transnacionales y nacionales, que convertían en títeres a los presidentes. Los presidentes no representaban a la ciudadanía, sino representaban la chequera de quien siempre le pagaba. Eso se acabó aquí. Soy un presidente independiente y te digo, tú me preguntas, ¿cómo va a terminar todo esto? Como siempre ha terminado, con la victoria de la Constitución, de la democracia y del pueblo frente a quienes las atacan. No es verdad que nosotros calificamos a toda la oposición de fascista, ¿no? Allá hay sectores que están haciendo un esfuerzo por tratar de levantar un proyecto, una bandera, en el marco de la democracia y la Constitución. Pero los que han encabezado el llamado en este instante al derrocamiento del gobierno, los que dirigen a estos grupos armados en las calles, que queman, que crean barricadas, que amenazan las instituciones públicas, que destruyen instituciones públicas, servicios públicos, ese pequeño grupo nosotros sí lo hemos calificado de extremistas de derecha, que no tienen un proyecto democrático para Venezuela. El resto de la oposición la estoy convocando a la conferencia de paz que ya instalamos. Allí hemos convocado a todos los sectores empresariales, allí han venido todos los sectores religiosos, la Iglesia Católica, Cristiana Evangélica, judíos, musulmanes, se han sentado aquí mismo. Allí han venido diversos sectores sociales del país y la conferencia de paz está trabajando, ojalá para las próximas horas, instalar una comisión de conversaciones, de diálogo, de paz con el resto de la oposición política del país y bueno, poder canalizar como debe ser democráticamente sus exigencias, sus propuestas y que ellos también puedan escuchar la verdad que nosotros representamos. En ese caso, ¿usted permitiría al señor Leopoldo López que abandone la prisión? Eso está en manos de la Fiscalía y los tribunales, ¿no? Él fue acusado por cargos muy graves contra la democracia. Sí, pero ¿por qué está en la prisión él si hay unos derechos que él tiene dentro de la Constitución? Porque la sociedad tiene derecho a la paz, porque la Constitución tiene mecanismos de defensa. En ningún país del mundo. Sí. Él pidió que hubiesen manifestaciones pacíficas, eso fue lo que él pidió. Bueno, creo que tienes que informarte mejor en el caso de lo que él trazó. Él trazó una ruta para derrocar el gobierno, legítimo, y llenó de violencia el país. La Fiscalía General de la República, los tribunales actuaron, y luego yo actué para darle plenas garantías, y él hizo una entrega controlada ante la justicia bajo la protección del Estado, porque había sectores extremistas de derecha pensando en la locura de matarlo para generar más crisis aún, para generar más violencia aún. Gracias a Dios, sus padres, su madre y su esposa escucharon nuestra voz y permitieron que lo protegiéramos. Y bueno, él fuera donde tiene que ir a ponerse a derecho ante la justicia. En Estados Unidos ni ningún país del mundo aceptarían que un líder, llámese como se llame, de alguna agrupación política, llame al derrocamiento del gobierno legítimo que existe, llame a llenar de violencia las calles, ninguno. La garantía de la paz es el cumplimiento de la Constitución y eso lo entiende plenamente nuestro país, plenamente. Muy bien. Finalmente, presidente, el presidente Chávez fue un gigante. ¿Qué tan difícil para usted estar en sus zapatos? ¿Qué tan difícil es estar hoy en los zapatos del presidente Chávez? Bueno, muy difícil. Very tough. Very tough. Es muy difícil para todos nosotros no tenerlo físicamente. No solo doloroso desde el punto de vista humano, porque el presidente Chávez era un hombre profundamente humano, muy solidario, amoroso, muy afectivo, muy auténtico en todo lo que él hacía, decía, lleno de una gran pasión por nuestra patria, por el ideal de Bolívar. Y es muy difícil para todos. Ahora, yo lo decía ayer en las palabras públicas, el comandante Chávez sembró en Venezuela una conciencia y construyó un nuevo poder, una nueva sociedad, echó las bases para un nuevo Estado. Y yo estuve muy cerca de él los últimos 7 años
siempre tuvimos una relación buena, extraordinaria, desde que lo conocí. El 26 de marzo de 1994 estuve con él cuando salió de la cárcel y de ese día hasta el 5 de marzo del 2013 que partió, no lo abandoné un segundo. Esos últimos 7 años él, bueno, nos formó a varios, a un equipo de trabajo que tenemos. Venezuela tiene una dirección colectiva que presido yo, que lidero yo, pero que el comandante Chávez formó como un colectivo. Y ese colectivo que el comandante Chávez formó está hoy al frente de la revolución, asumiendo todas las tareas. Yo he descubierto, bueno, de manera maravillosa, los mecanismos que dejó para la conducción del Estado, los mecanismos que dejó para la administración de los recursos, tanto en divisas como en bolívares. Hugo Chávez dejó un país en marcha, y nosotros lo que hemos garantizado es que esa marcha continúe. Y ha sido tan fuerte, ¿no?, el entramado que dejó el comandante Chávez en esta revolución del siglo XXI, ha sido tan sólida que hemos aguantado, bueno, 1000 campañas, 1000 ataques, 1000 cosas que se han pretendido. Y Venezuela, un año después de su partida, bueno, se mantiene en el rumbo democrático, en el rumbo revolucionario, en el rumbo que dejó el comandante Chávez establecido. Así que, por eso yo dije ayer, valió la pena tu siembra, comandante. Ha valido la pena la siembra del comandante Chávez. Ha marcado la historia de nuestra patria, sin lugar a dudas. Marcó la historia de nuestro continente y marcó la historia de las ideas socialistas, de las ideas de justicia social en este siglo XXI, en este mundo que estamos viviendo. ¿Puede decirme una vez más el cuento que echó durante la campaña de que su espíritu volvió a usted en forma de un pajarito? Mira, tú sabes que cada quien tiene su espiritualidad, sus creencias. Tú tienes las tuyas seguramente. Quienes nos están viendo tienen sus creencias también, ¿no?, en Dios, sus prácticas religiosas, ¿no? Ese día, bueno, yo expresé algo que en medio de la sensibilidad que estábamos viviendo, arrancaba la campaña electoral, primera vez que hacíamos una campaña electoral sin nuestro líder, Hugo Chávez, como candidato. Y este humilde hombre que estaba aquí iba a asumir el papel que él me había dejado, de ir adelante con el pueblo, presidir este pueblo, presidir esta revolución. Y allí hice una anécdota que luego trató de ser desfigurada. ¿Para qué? Para presentarme a mí como loco. Esa campaña también la hicieron contra el comandante Chávez. Son unos locos. La única locura que nosotros tenemos es el amor por nuestra patria. Esa es la gran locura que nosotros tenemos. Y nuestra espiritualidad es nuestra espiritualidad, así como la tuya, la de quienes nos ven. Yo respeto la espiritualidad de todo el mundo. Creo que es la base para uno entenderse y conectarse con Dios. Dios existe. Yo no sé si tú crees en Dios. Dios existe, ¿no? Y el mundo maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Cristo, ten la seguridad que nos acompaña con sus bendiciones. De distintas maneras nos acompaña. Si no, no hubiéramos llegado donde estamos hoy parados, como pueblo y como historia. Si no, hubiera muerto el espíritu y la idea original de nuestra patria, de Bolívar. Lo que ha sucedido en esta época histórica de estos 15 años es un verdadero milagro de la historia. Y el milagro continuará hacia el futuro. Presidente Maduro, muchísimas gracias por responder las preguntas. Thank you. Siempre bienvenido. You are always welcome. Thank you. Thanks very much. Can I just ask you 2 more questions? ¿Le puedo hacer 2 preguntitas más, presidente? Todas las que quiera. Yeah. Mr. President, Señor presidente, ¿por qué Venezuela bloqueó Zelo y Twitter y no permite que las imágenes sean enviadas por los medios sociales? ¿Qué le teme a usted? ¿A qué le teme usted? Nosotros hemos bloqueado. En Venezuela hay libertad para Twitter. Si quieres me busca mi tableta, yo envío mensajes cada segundo. Sí, ok, usted puede mandar texto, pero no imágenes. Bloquearon las imágenes. Eso es lo que dice la gente. Yo envío por video, fotografía, Twitter, Facebook, todo. Venezuela funciona plenamente. Lo que sí te puedo decir algo que no se ha conocido. Nosotros tuvimos
dificultades. Todas las investigaciones dicen que fueron creadas en uno de los sistemas de conexión por el norte de Venezuela que trae internet a nuestro país hace varios días atrás. Y eso afectó el servicio de internet dentro del país. Ya eso está totalmente restablecido. En Venezuela hay plena libertad de todos los servicios, quien se quiera, para mandar voz, data, video, foto, Twitter, Facebook, y que venga el mundo entero si quieren instalar nuevos sistemas. Venezuela es un país plenamente libre y además bienvenidos a sus sistemas de comunicación. And finally, por último, presidente, ¿qué es lo que le preocupa en la noche y que le impide dormir? ¿A mí? Yeah. Yo duermo tranquilo toda la noche. Duermo feliz, duermo como un niño. Really? Yo me acuesto muy tarde, eso sí. Parte de la costumbre que quedó del comandante Chávez. El comandante Chávez trabajaba hasta altas horas de la noche y trabajábamos. Nos llamaba, revisábamos, punto. Yo mantengo todavía ese ritmo de acostarme 3 de la mañana, 4 de la mañana, levantarme a las 8, 9 de la mañana y luego activarnos, una actividad intensa. Y afortunadamente tengo tranquilidad espiritual y sobre todo la tengo porque sé que he sido leal y que estoy cumpliendo con el legado de ese hombre maravilloso, de ese gigante de la historia, Hugo Chávez, y eso me da mucha tranquilidad espiritual, y que todo lo que hago lo hago con honestidad para la historia de nuestro pueblo, y que no hago nada para vanidad, beneficio personal, enriquecimiento personal. Soy un presidente libre, independiente, no tengo nadie que me presione, ni nadie que me mande. Mi único mandato es mi conciencia y el pueblo de Venezuela. And the Venezuelan people. Thank you again. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias, presidente. Okay, great. El público estadounidense, creemos nosotros, necesita saber cada vez más de lo que está pasando en América Latina, en América del Sur, en nuestro Caribe. Los procesos de reafirmación de una nueva independencia, de nuevos modelos económicos, sociales, culturales, de una nueva mentalidad que ha venido afirmándose en el continente y que necesita ser vista, comprendida en su entera magnitud por el pueblo de los Estados Unidos, al cual, como nuestro comandante Chávez, nosotros respetamos y admiramos en su cultura y sus distintas formas de expresión. That's great. Well, since you Excelente. brought it up, I wasn't going to Puesto que lo start with a menciona, conversation about quiero the press, comenzar, but clearly, quizás no quería hablar de la prensa, pero CNN ha tenido problemas en los últimos semanas, igual que otros miembros de la prensa, y miembros de la prensa venezolana también. Ha habido docenas de miembros de la prensa que han sido arrestados, que han sido blanco de las protestas. ¿Usted piensa que la prensa puede venir aquí y hacer su trabajo sin peligro? Siempre ha sido así y siempre será. La única agresión que conozco que ha tenido los corresponsales extranjeros en Venezuela fue hace 2 noches por un grupo de estos extremistas de derecha en un lugar que es un barrio de clase media alta venezolana que ellos han tomado, precisamente se llama Altamira, es el mismo lugar donde hace 11 años un grupo de 60 militares intentó derrocar el gobierno constitucional del presidente Chávez y permanecieron en ese mismo lugar durante meses. Hoy han retomado ese lugar. En ese punto, el pasado lunes, en Venezuela estábamos celebrando el carnaval, un grupo de corresponsales extranjeros fue agredido por ese sector, fue salvado por nuestra Guardia Nacional. Esta información no salió, lamentablemente, por los medios de prensa, porque hay una campaña permanente para presentar a Venezuela como un país en violencia, en caos, donde se agrede a la prensa extranjera, ¿no? Aquí en Venezuela tienen todas las libertades para ir, venir y para transmitir al mundo, ojalá, cada vez más la verdad de lo que pasa en Venezuela. Entonces, para aclarar, usted criticó a CNN en español. ¿Usted dice entonces que usted garantiza la seguridad de la prensa aquí? Siempre le hemos garantizado, siempre. Nosotros tenemos 15 años de revolución democrática,
constitucional, pacífica. En 15 años hemos ganado de 19 elecciones que se han hecho en Venezuela, la fuerza bolivariana, democrática, revolucionaria, hemos ganado 18 elecciones. Y todos esos procesos electorales, todos los procesos políticos, incluyendo los golpes de Estado que hubo contra el comandante Chávez, incluyendo este golpe de Estado que está en marcha contra el presidente constitucional, que hoy yo ejerzo la presidencia de Venezuela, han sido cubiertos por corresponsables del mundo entero, del Asia, de América Latina, de los Estados Unidos. Ahora, el tema de CNN en español es un tema aparte, distinto. Yo he abierto un debate con ellos, un debate democrático. Le he dado mis opiniones, porque me parece que el papel que ellos cumplen, o estaban cumpliendo antes, hace unas 2 semanas, en relación a Venezuela, era un papel muy nocivo, peligroso para Venezuela, porque estaban promoviendo una intervención extranjera en nuestro país, estaban vendiendo una imagen falsa de lo que estaba sucediendo en nuestro país y estaban incitando al alzamiento contra el gobierno constitucional. Yo hice una alerta pública como parte del debate democrático y bueno, creo al día de hoy que ha habido una rectificación parcial de CNN y en ese sentido saludo esa rectificación. Como miembro de CNN, quiero garantizarle que CNN es una red independiente y todos nuestros corresponsales informan la verdad. Me complace entonces que usted va a garantizar su seguridad a partir de ahora, así como también otros miembros de la prensa. Ahora bien, usted dijo, usted está confrontando quizá la violencia más feroz de Venezuela de los últimos 10 años. Y ayer incluso, esta semana, cuando le veíamos rendir honor al presidente Chávez luego de su muerte de hace un año, usted criticó nuevamente a la oposición y le llama fascista, extremistas. ¿Es realmente lo que usted piensa de ellos? ¿Usted cree realmente que todos ellos son extremistas, radicales, fascistas? Es una pregunta muy buena, ¿no? Porque efectivamente en la oposición ha habido un debate también y ha habido distintas posiciones. Parte importante de la oposición se ha agrupado en algo que llaman la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, y han intentado por vía electoral, bueno, cambiar el gobierno nacional, han participado en elecciones, tienen diputados, la oposición tiene el 40% de los diputados de nuestro parlamento, la oposición tiene gobernadores, alcaldes en el país, han participado en todas las campañas presidenciales de los últimos años, con candidato presidencial único, ¿no?, con todas las fuerzas de la oposición, y efectivamente han tratado por la vía democrática de llevar un planteamiento al país. Ahora, esta oposición tiene la marca de haber participado en el golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 y 12 de abril del año 2002. Tiene la marca de haber intentado otro golpe de Estado en diciembre de 2002, enero de 2003. Tiene la marca de haber intentado una acción parecida a la que están haciendo ahora, incendiar el país para otro golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2004. Ellos están tratando de sacarse esa marca de encima. Yo diría que en este momento deben saber ustedes, en los Estados Unidos, y quien te escuche en este prestigioso programa, que quienes han adelantado este plan violento es una minoría, es un grupo, bueno, perteneciente a la oposición, ha puesto en aprietos al resto de la dirigencia política de la oposición, que en mi criterio, y es una crítica que yo le he hecho públicamente, no se han desmarcado suficientemente y con claridad de estos hechos violentos, de estos ataques. Habría que verle la cara. En Estados Unidos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que en Estados Unidos un grupo político llame a derrocar al presidente Obama y establezca un plan de ruta o una ruta y diga el día tal vamos a hacer esto, el día tal vamos a hacer esto, el día tal vamos a ir al Palacio Presidencial o a la Casa Blanca para que el presidente Obama se vaya. ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Qué pasaría en Estados Unidos si algún grupo dijera que va a incendiar los Estados Unidos para que el presidente Obama se vaya, renuncie, para cambiar el gobierno constitucional de los Estados Unidos? Seguramente el Estado reaccionaría, ¿no?, utilizaría todas las fuerzas que le da la ley para restablecer el orden
y para colocar en su justo lugar a los grupos que se salen de la Constitución. Eso es lo que ha pasado en Venezuela en las últimas semanas. En este país, la polarización ha sido emblemático de la política por muchísimos años. Y usted tiene seguidores, los chavistas o movimientos chavistas, que hay mucha gente que está en contra de sus políticas. Esto se reflejó en las últimas elecciones presidenciales, que fueron muy cercanas. Al parecer, no hay capacidad de unir. ¿Podría usted, al ver nuestras cámaras, podría decirle algo a la oposición acerca de la unión, de unificar el país a través de nuestras cámaras? ¿Le puede dar ese mensaje a la oposición? Primero, el tema de la polarización. Toda democracia, bueno, tiene polos y tiene debate de ideas. En los Estados Unidos está el Partido Demócrata y están los republicanos, ¿no? Inclusive dentro de las corrientes demócratas y republicanas hay liderazgos y corrientes, y combaten, luego van a las elecciones y bueno, y siempre sobre los grandes temas en Estados Unidos está la posición del Partido Republicano, son posiciones a veces más conservadoras, y las posiciones llamadas liberales del Partido Demócrata y sus distintos liderazgos. Así que no nos asombremos ni estigmaticemos o le demos una connotación negativa al concepto de la polarización. Lo que sería negativo es una polarización para neutralizar el país, ¿no? Que haya posiciones y haya una de las posiciones que no esté en sintonía con los grandes objetivos del desarrollo, de la economía, de la prosperidad social, de la democracia. Es ahí donde el comandante Chávez, una y varias veces, y yo también, ya como presidente, hemos hecho llamados para que la oposición salga de una posición obstruccionista que cree que puede destruir la revolución democrática, la revolución bolivariana, por otras vías, y se incorpore a mecanismos de coordinación. Te pongo un ejemplo, muy rápidamente. Nosotros en diciembre, el 8 de diciembre, tú ahorita señalaste que yo gané unas elecciones con margen estrecho, como puede suceder cualquier elección. Yo gané con 1.5% de diferencia porcentual, 300.000 votos. En un momento realmente de tragedia nacional, hace un año, se nos había muerto el jefe histórico de la revolución. Yo nunca en mi vida había sido candidato a nada, solo a diputado en listas de nuestro partido. Así que apenas en 30 días competí con un candidato que ya tenía 2 años y medio y le gané por el 1%, en un sistema electoral absolutamente impecable. Ahora, meses después, 8 de diciembre, ganamos unas elecciones con el 55% de los votos, 11.5% de diferencia, 1.300.000 votos. Ampliamos la legitimidad, el apoyo popular, recuperamos los niveles de apoyo. Y fíjate lo que yo hice, convoqué inmediatamente a los alcaldes y gobernadores de la oposición, los convoqué al trabajo, nos reunimos en diciembre, en 2 oportunidades, nos reunimos en enero, estábamos haciendo un plan, ya listo el plan, para luchar contra la criminalidad, el narcotráfico, un plan conjunto nacional, cuando de pronto surgió este llamado a la ruptura del orden establecido, al golpe de Estado, del extremismo de derecha, y esto prácticamente pospuso todos los planes que ya teníamos a través del diálogo nacional que yo había convocado. Muy bien. Usted habla de extremistas de derecha, golpistas. Parece que no hay espacio para reunificación entre su lado y la oposición. Hay gente que está muy preocupado de que, a menos de que Venezuela se unifique, que haya un pacto entre usted y el resto del país, entonces podría haber un colapso económico. La gente está muy preocupada de que usted tiene que pagar por una comida que usted todo importa y que requiere entonces una mediación externa. Usted es un católico romano, el señor Capriles también es un católico. Usted ha reunido con el Papa Francisco, el primer papa latino.
¿Podría ser él un mediador? ¿Usted cree que la mediación externa es necesaria? ¿Venezuela puede continuar así para siempre? Mira, yo puedo decir, una buena relación con el Papa Francisco. Lo leo permanentemente, estoy pendiente de sus discursos. Creo que el Papa Francisco ha venido a renovar, ¿no?, la Iglesia Católica, y ha venido con aires frescos a renovar el mundo espiritual en que estamos viviendo. Ahora, Venezuela no necesita ningún mediador. Venezuela tiene una vida institucional, democrática. Situación sin mediación. Bueno, no vemos que usted se siente con la oposición, ni con la otra mitad del país. Y la gente dice que está desesperada. ¿Usted cree que no requiere mediación? Yo creo que lo que requiere es colaboración. Colaboración, y los venezolanos tenemos demasiada historia para no tener capacidad para oírnos, entendernos, para conversar. De aquí surgieron los libertadores de toda América, de Sudamérica, y marcaron la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha acumulado una cultura política. Aquí no hay una Venezuela desesperada. Quizás sea la imagen que proyecten hacia el exterior para tratar de golpear desde el punto de vista moral una revolución como la que nosotros estamos haciendo a favor de los humildes, de los trabajadores, de los siempre olvidados. Una revolución que ha permitido establecer la educación pública, gratuita y de calidad a todos los niveles. Tú puedes ir a las calles y encontrarás a los niños en sus escuelas gratuitas. Las universidades, la juventud venezolana no tiene que pedir créditos ni endeudarse para estudiar ingeniería, medicina, derecho, cualquier carrera. Una revolución que le regresó el derecho a la salud pública, al pueblo más humilde. Una revolución que tiene planes especiales y que le garantiza la alimentación a todo su pueblo. Así que Venezuela no está en esa situación desesperada que pretenden de alguna manera crear o vender en el exterior. Venezuela tiene sus problemas, como todos los países, no te lo voy a negar. ¿Problemas de carácter económico? Claro que se tienen. ¿O es que Estados Unidos no tiene problemas económicos? ¿O es que Estados Unidos no tiene la deuda más colosal de cualquier país que se haya conocido en la historia? ¿O es que Estados Unidos no tiene un déficit fiscal gigantesco? ¿O es que Estados Unidos no ha crecido la pobreza de una manera, digamos, espantosa? Nosotros vemos los casos de clase media estadounidense, bueno, que tenían algún nivel de vida y ahora viven, bueno, postrados en las calles, han perdido sus viviendas, sus vehículos. ¿O es que Estados Unidos no tiene problemas? Todos los países tenemos problemas sociales, económicos, retos pendientes. Venezuela también los tiene, pero los problemas que hoy no tenemos son los problemas vinculados a la pobreza, al atraso, a la falta de cultura que tuvo nuestro país durante siglos y que se han resuelto gracias al esfuerzo que se ha hecho estos años. Usted dice eso. Es cierto que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, son grandes exportadores. Partes de las protestas es porque aumento de la criminalidad, inflación, pobreza, falta de productos básicos en las tiendas, de papel toalé, leche que falta, y lo digo porque son 10.000 bolívares y simboliza la inflación, son como $100. En cuanto a los problemas financieros, en el último año todos los indicadores están cayendo. Les puedo dar los gráficos. Su vicepresidente de la economía, cito lo que dijo. Su propio vicepresidente de la economía dijo, 30% de los dólares que utiliza el gobierno fueron desviados de su uso adecuado. ¿Qué dice usted acerca de eso? Es correcto, lo hemos denunciado nosotros. El capitalismo funciona así, y en Venezuela nosotros estamos superando un capitalismo parasitario que siempre dependió de la renta petrolera y que perforó los mecanismos cambiarios que se crearon en todos estos años. Precisamente, si yo te mostrara la lista, la vamos a publicar muy pronto, de quiénes son los dueños de empresas capitalistas que se robaron los dólares, pidieron los dólares de la República para satisfacer necesidades a través de la importación y se llevaron los dólares para Estados Unidos, tienen grandes mansiones en los Estados Unidos y cuando nosotros los denunciamos, inmediatamente se declaran perseguidos políticos y piden la protección del gobierno de Estados Unidos. Ahora,
Yo te puedo decir, para enmarcar tu reflexión, quizás te abruman de información y te llenan de angustia. Yo sí te puedo decir, Venezuela ha tenido en los últimos 15 años, sí, Venezuela ha tenido en los últimos 15 años un proceso económico de expansión. Nosotros pasamos de un Producto Interno Bruto de 90.000 millones de dólares a un Producto Interno Bruto que llega a 400.000 millones de dólares, incluyendo el año pasado, que fuimos objetos de métodos de guerra económica, producto de que sectores de la derecha extremista venezolana creían que por haber perdido al comandante Chávez, la revolución bolivariana se acababa, se desmoronaba, iniciaron toda una operación para destruirnos económicamente. Y nosotros hemos mantenido, inclusive el año pasado, un proceso de crecimiento, de protección. Venezuela tiene. Ahora, todos los indicadores, de acuerdo con organizaciones independientes, dicen que el nivel de vida está cayendo, presidente. ¿Cómo se siente la gente acerca de sus vidas hoy en día con las dificultades que tiene? Aumenta el crimen, la criminalidad, la seguridad económica. Te puedo decir algo muy sencillo. I can tell you something very simple. Solamente tienes que salir a la calle y hablar con los trabajadores. Nuestros niños tienen la educación pública gratuita garantizada. Estados Unidos tiene la educación pública gratuita garantizada para sus niños y sus jóvenes. No, nuestro pueblo tiene la salud pública gratuita garantizada. ¿Lo tiene el pueblo de Estados Unidos? No. Nuestro pueblo tiene el mayor salario mínimo urbano de toda América Latina. Nuestro pueblo tiene la vivienda a través de un proceso especial garantizada. Hemos entregado, yo ahorita al terminar este acto voy a un acto especial del programa de emisión Vivienda Venezuela, creada por el comandante Chávez, y vamos a llegar a la vivienda número 600.000, a una población de 27, 28 millones de habitantes, 600.000 viviendas en 2 años, y vamos hasta los 3 millones para satisfacer el déficit de vivienda que tenía nuestro pueblo, de 880.000 millones de dólares que han ingresado en la última década, producto de la renta petrolera. Nosotros hemos invertido el 65% en salud, educación, vivienda, alimentación, cultura. Es otro modelo. Por eso yo te decía cuando empezamos, traten ustedes de entender desde Estados Unidos un poquito que aquí se está construyendo otro modelo social, otro modelo económico. Es distinto al de ustedes. Traten de abrir un poco el entendimiento, diálogo de culturas, diálogo de civilizaciones. Entiendan un poco que lo que estamos haciendo nosotros es muy distinto que lo que se hizo aquí durante 2 siglos. Entendemos cabalmente, es el resultado. Usted tiene el derecho, por supuesto que tiene el derecho de tener su propio sistema, pero es el resultado lo que importa. Y el resultado indica que tiene 56% de inflación, triple de lo que tenían hace un año. Mi pregunta es, número 1, ¿el sector privado es el enemigo de ustedes? ¿El gobierno asume responsabilidades o tiene responsabilidades por el mal manejo de la economía? Y como dijo, y a pesar de esas tremendas reservas petroleras, ¿usted piensa que puede hacer reformas? Porque las reformas podrían perjudicar a las personas que ha tratado de proteger en los últimos años. Nosotros tenemos un modelo económico que está en construcción. Es un modelo socialista, productivo, que asume, incorpora y apoya a todo el sector privado a todo nivel, ¿no? Ahora, nosotros hemos sido objeto durante un año de una estrategia de guerra económica. Te pondré un ejemplo. Es la misma política que se aplicó contra el presidente Salvador Allende en la Chile de los años 70, cuando Nixon y Kissinger dijeron hay que hacer chillar, no sé si tiene traducción al inglés, hay que hacer chillar la economía chilena para que caiga Allende. Han pretendido conmigo lo mismo. Si nosotros no tuviéramos... Pero ellos dicen que el gobierno aquí es responsable de estos males económicos. ¿Usted asume alguna responsabilidad? No en el pasado, pero hacia lo que ha ocurrido ahora. ¿Tiene usted responsabilidad de lo que está pasando en la parte económica? Tengo responsabilidad de todo lo que pasa en mi país. Para eso soy presidente de la República y la asumo permanentemente. Tengo tanta responsabilidad que en noviembre y diciembre lancé una ofensiva económica contra el acaparamiento de la especulación que permitió garantizarle a los venezolanos sus navidades felices, pero además permitió descubrir
los mecanismos que se incuban en un capitalismo parasitario que estamos listos y dispuestos a superar para inflar los precios de manera inducida para hacerle daño a la sociedad. Nosotros logramos conseguir en ese proceso de noviembre y diciembre precios inflados hasta el 2.000, 3.000%. En Estados Unidos no aceptarían, de acuerdo a sus leyes, que un producto, bueno, que una vez invertidos todos los recursos, tiene un precio determinado para el mercado, ese precio sea especulado al 2.000, 3.000%. Pero no lo encontramos en un producto, lo encontramos en toda la economía, como una de las manifestaciones de que los fenómenos económicos que han provocado esa inflación que está allí son fenómenos inducidos con una estrategia política para tratar de hacer daño económico y desbaratar un modelo nuevo que ha surgido desde América Latina, un nuevo modelo de sociedad, de economía. Ten la seguridad que con las medidas que nosotros estamos tomando, las acciones económicas, todos estos factores se van a equilibrar. De hecho, aprobamos una ley que la elaboramos en base a la realidad venezolana, pero también estudiando algunas leyes que existen en los Estados Unidos, en Europa y en otros lugares del mundo. Se llama la Ley de Precios Justos. Y ya su propia aplicación nos va a llevar, como nos está llevando, a un proceso de equilibrio de la producción, del abastecimiento y de los precios justos para la población. Esta situación de crisis inducida nos ha llevado y nos va a llevar a una nueva etapa de la economía. Nos va a llevar a una etapa de la economía sana, productiva, y le vamos a quitar las excusas, definitivamente, a aquellos que buscan excusas en cualquier problema que tenga el país para insurreccionarse. No, los problemas los países los tienen y nadie puede pretender porque hoy haya un problema vinculado a la inflación o dentro de 2 años existe un problema vinculado a los precios de los productos venezolanos en el mercado internacional. Llegó el momento. Llegó el momento de derrocar un gobierno. No se trata de protestas, porque en Venezuela la protesta está garantizada. De hecho, bueno, todos los años se da un gran número de protestas por distintos problemas. Nosotros estamos enfrentando en este momento un ataque simultáneo de factores en la economía, en la política. Y Venezuela tiene tanta fortaleza que ha continuado su ritmo. Te puedo dar dos datos, pues tú hablas de datos. Primer dato, el desempleo ha venido bajando estructuralmente durante toda esta década, de niveles del 25% de desempleo abierto, lo hemos venido bajando a menos de 10%. El año pasado bajamos de 6.4% 2012 a 5.6% el desempleo abierto. Dato concreto de la realidad socioeconómica de nuestro país. Igualmente, la llamada miseria o pobreza crítica o extrema, que en Venezuela estuvo en los años 90 rondando el 36-40%. En revolución ya la hemos llevado a 6% y me he propuesto la meta de miseria cero para el 2019 y la vamos a cumplir. Son datos de la realidad, de cómo nosotros tenemos la capacidad para aguantar estos ataques económicos y mantener el nivel de vida y de igualdad de nuestro pueblo. He escuchado en estos minutos culpando al mundo de afuera, al exterior, que ustedes están bajo constante ataque. Dice que esto se debe a ataques exteriores, que Venezuela ha sido atacada constantemente. Vamos a tomar un receso y vamos a regresar en la próxima parte del programa. Bienvenido, presidente. Las relaciones de Venezuela con Estados Unidos son muy malas. Hemos escuchado muchos ataques del presidente Hugo Chávez en contra de los presidentes estadounidenses, verbales, de un lado y del otro. Usted ha designado uno de sus diplomáticos más capaces para que sea su próximo embajador en Estados Unidos. ¿Está tratando usted de avanzar con esa relación, cambiar esa relación, presidente? No estoy de acuerdo con la primera parte de tu pregunta. Nuestras relaciones con Estados Unidos son muy buenas. Nuestras relaciones con los trabajadores, los sindicatos, con los artistas, con los intelectuales,
con los movimientos sociales de los Estados Unidos es muy buena. Entonces con el gobierno, digamos. Entonces. Exactamente, con los gobiernos que ha habido en Estados Unidos. Bueno, es conocido, ¿ves? En documentos desclasificados del Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado, por Wikileaks y documentos que ha sacado este joven Snowden. Bueno, la política de la élite que gobierna Estados Unidos contra la revolución bolivariana de Venezuela. Primero contra el presidente Chávez. Hay suficiente material de las agencias norteamericanas de cómo se ha conspirado permanentemente para acabar la revolución, para destruir al presidente Chávez antes, como ejemplo de un nuevo liderazgo bolivariano para la Unión de América Latina, para la construcción de otro modelo. Eso no es noticia. En todo caso, nosotros sí hemos sido objeto de ataques permanentes. Nosotros hemos buscado en varias oportunidades, sobre todo con el presidente Obama, el 17 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago, en la cumbre de la llamada de las Américas, el presidente Obama y el presidente Chávez se conocieron y conversaron en varias oportunidades. Y toda América Latina, incluyéndonos a nosotros, pensábamos que se iba a iniciar una nueva era de las relaciones entre el poder estadounidense, sus élites, que han gobernado ese país durante 200 años o más desde la independencia, ¿no? Desde la independencia de las 13 colonias ha habido una élite poderosa. Un expresidente estadounidense dijo: el aparato industrial militar norteamericano es el que tiene el poder. El aparato industrial militar, yo le diría financiero y comunicacional, es el que maneja el poder en los Estados Unidos verdaderamente. Nosotros le hemos enviado muchos mensajes, primero el comandante Chávez, y yo también. Queremos tener relaciones de nuevo tipo, basadas en el respeto, ¿no? La igualdad entre los estados y el reconocimiento de lo que hoy somos nosotros. Ya Estados Unidos, o sus élites mejor dicho, no pueden seguir intentando que América Latina sea su patio trasero como fue durante el siglo XX. No, tenemos que haber relaciones de igualdad, de respeto, ¿no? Y ellos tienen que entender más temprano que tarde, así será, yo lo creo, con nuestro comandante Chávez. Tienen que entender que ha nacido una nueva América Latina y que nosotros tenemos nuestros propios espacios en el mundo, que podemos tener excelentes relaciones políticas, culturales, económicas, comerciales, energéticas, pero sobre la base de que el mundo de hoy es un mundo pluripolar y América Latina y el Caribe es uno de los polos del nuevo mundo pluripolar. Ya el mundo no es unipolar, no se puede pretender hegemonizar al mundo entero y dominarlo a costa del sueño de las élites de los Estados Unidos. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el pueblo de Estados Unidos que nos escucha, que es noble de corazón y quiere la paz y quiere la tranquilidad en el mundo, está de acuerdo con estas ideas de un mundo pluripolar, donde nos respetemos y que cesen las agresiones, los ataques, las conspiraciones permanentes de las agencias, la CIA, la NSA, bueno, no sé cuántas agencias hay del Pentágono y sus planes de reconquista de América Latina. No, aprendamos a respetarnos para que el siglo XXI sea un siglo de nuevas relaciones. ¿Cree realmente eso? ¿Usted cree que ellos quieren reconquistar América Latina? Sí, totalmente. Ellos quieren, en primer lugar, el dominio económico de nuestra región. Quieren el dominio político a través de clases políticas y élites políticas que gobiernen nuestros países. Y quieren el dominio militar también, porque hay, lamentablemente, las élites de Estados Unidos tienen un proyecto que internacionalmente busca la hegemonía y el dominio. Y ya en el mundo que existe no es posible eso. Pero sobre todo, en América Latina ha surgido una nueva realidad, se debe saber. Nosotros hemos fundado nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y hemos declarado a América Latina territorio de paz, territorio para el desarrollo económico. Estamos buscando nuevos modelos, nuevos caminos. Y eso más temprano que tarde tiene que entenderse. Venezuela tiene que ser respetada. Digo más, te digo más. Debes saber los sectores que manejan el poder en Estados Unidos, que esta Venezuela, que es una potencia petrolera y va a ser una potencia económica hacia el futuro, sería ingobernable si ellos o alguien en algún momento tratara de imponer o impusiera aquí en este palacio presidencial un gobierno de estos sectores extremistas de derecha. Entraría Venezuela en caos. Nuestro pueblo nunca abandonaría las banderas por las cuales
el comandante Chávez le entregó dignidad a nuestro país. Nosotros somos, deben saberlo en los Estados Unidos, la mayor garantía de estabilidad económica, política, social y de desarrollo democrático de Venezuela, y además, modestamente, contribuimos a la garantía de estabilidad de nuestra región. ¿Usted ve alguna mejora de las relaciones con Estados Unidos? ¿Usted ve que hay alguna mejora hasta ahora? Hemos hecho todos los esfuerzos y seguiremos haciendo esfuerzos para que eso sea así. Me refiero, ¿usted tiene algún mensaje para Estados Unidos? ¿Usted ha sacado diplomáticos? ¿Usted acaba de denominar al señor Arbeláez como su nuevo embajador? ¿Cuál es su mensaje a los Estados Unidos? Mi mensaje es de respeto, diálogo, superación de las visiones que ha habido sobre Venezuela. Precisamente yo tomé una decisión, ¿no?, para designar un nuevo embajador en los Estados Unidos, un hombre de mi entera confianza, ¿no?, de gran capacidad diplomática, que conoce el mundo, conoce muy bien los Estados Unidos, lo conoce muy bien Europa, viene de ser nuestro embajador en Brasil, hizo un extraordinario trabajo, ¿no?, conoce muchos sectores dentro de Estados Unidos, tiene grandes afectos hacia Estados Unidos y estoy seguro que va a ayudar muchísimo para que se establezcan nuevos niveles de relación, de entendimiento, de conversación permanente. Es posible. No se dejen llevar, digo yo, en este caso al gobierno del presidente Obama. Yo el otro día le dije, humildemente, nosotros somos humildes, yo soy un humilde obrero, que por producto de esta revolución de nuestro comandante Chávez, estoy en la presidencia de este país, de nuestra patria Venezuela. Amamos profundamente nuestra patria venezolana y humildemente me atreví a decirle al presidente Obama que nosotros recordamos a ese joven líder de los trabajadores y de los pobres de Chicago, a ese presidente Obama. Le mandé un mensaje para que establezcamos otro tipo de relación, para que hagamos un esfuerzo, para que él y John Kerry, a quien yo conozco desde el año 2003, cuando pertenecía al Grupo Boston como diputado, ahí estuvimos y conocimos a John Kerry y conversamos en su oportunidad, a Edward Kennedy, estuvimos en la casa de John Fitzgerald Kennedy y compartimos durante varias oportunidades allá en el Grupo Boston. A John Kerry también le digo, no se dejen llevar a un callejón sin salida en relación a Venezuela y América Latina. Venezuela y América Latina hemos trazado ya un rumbo, un camino, es nuestro camino, y en ese camino podemos perfectamente conversar, entendernos, dialogar. Nuestro mensaje a los sectores que manejan el poder en los Estados Unidos es respeten a Venezuela, respeten a América Latina y establezcamos nuevos niveles de relación. Ahora bien, usted acaba de mencionar la oposición, los llama radicales, extremistas. Habló de Brasil. Brasil, fíjense cómo ellos lidiaron con sus protestas, trataron de responder a las exigencias de los manifestantes. Usted los llama fascistas aquí. Mi pregunta es, ¿cómo va a terminar esto? Y dos, ¿a usted le preocupa que esta legitimidad democrática que usted dice tener podría verse negado porque se ha acumulado mucho poder en la presidencia? El Poder Judicial no tiene mucho poder, el Legislativo no tiene mucha representación de la oposición, nada significativo. La prensa independiente está censurada. Lo que esta gente dice es que aquí vamos hacia una dictadura y no hacia una democracia evolucionada. ¿A usted le preocupa que se dañe su legitimidad democrática debido a estas tendencias que se están observando? A mí lo que me preocupa es la democracia venezolana, que se siga fortaleciendo. Todas estas acusaciones tienen 15 años haciéndolas y se han estrellado contra la verdad de Venezuela. Dime el país del mundo que ha hecho 19 elecciones en 15 años.
incluyendo referéndum revocatorio. Dime el país del mundo. Sí, pero son elecciones. Usted ganó su elección, pero no solamente la elección. Estoy hablando de qué pasa en la gobernanza, la acumulación de poder que tiene el presidente aquí en este país. Parece que es importante hacer elecciones en democracia, ¿verdad? Digo yo, pregunto. Por supuesto que sí, pero ¿qué hace usted después de esa elección, de haber ganado la elección? También es importante. Bueno, durante 15 años ha habido 19 debates públicos para 19 elecciones, incluyendo un referéndum revocatorio, que es una figura que creó el comandante Chávez, primer presidente en el mundo que creó esa figura, y se aplicó en el 2004. Y bueno, tuvimos una importante victoria. Ahora, nosotros tenemos una democracia fortalecida en todos los sentidos. ¿Tú sabes por qué es tan fuerte hoy la democracia? Porque ninguno de los que encabezamos poderes públicos pertenecemos a ningún grupo económico. Yo no pertenezco a ninguna transnacional petrolera. Yo no pertenezco a ninguna transnacional de armas en el mundo. Yo no soy un empresario que vine a la presidencia de la República para enriquecer a un grupo económico o a otro grupo económico. Yo soy un presidente independiente. Y los presidentes y presidentas de los poderes públicos te puedo dar fe de cada una de ellas y de ellos también. Ninguno pertenece a grupos económicos. Aquí no se gobierna para los grupos de poder ni los grupos económicos. Aquí estamos creando un nuevo sistema para gobernar para todo un pueblo, que es lo que nosotros hemos hecho, lo que hizo el comandante Hugo Chávez. Así que tenemos una democracia robustecida porque rompió las amarras de dominio que tenían los grupos económicos transnacionales y nacionales que convertían en títeres a los presidentes. Los presidentes no representaban a la ciudadanía, sino representaban la chequera de quien siempre le pagaba. Eso se acabó aquí. Soy un presidente independiente y te digo, tú me preguntas, ¿cómo va a terminar todo esto? Como siempre ha terminado, con la victoria de la Constitución, de la democracia y del pueblo frente a quienes las atacan. No es verdad que nosotros calificamos a toda la oposición de fascista, ¿no? Allá hay sectores que están haciendo un esfuerzo por tratar de levantar un proyecto, una bandera, en el marco de la democracia y la Constitución. Pero los que han encabezado el llamado en este instante al derrocamiento del gobierno, los que dirigen estos grupos armados en las calles, que queman, que crean barricadas, que amenazan las instituciones públicas, que destruyen instituciones públicas, servicios públicos, ese pequeño grupo nosotros sí lo hemos calificado de extremistas de derecha, que no tienen un proyecto democrático para Venezuela. El resto de la oposición la estoy convocando a la conferencia de paz que ya instalamos. Allí hemos convocado a todos los sectores empresariales. Allí han venido todos los sectores religiosos, la Iglesia Católica, Cristiana Evangélica, judíos, musulmanes, se han sentado aquí mismo. Allí han venido diversos sectores sociales del país y la conferencia de paz está trabajando, ojalá para las próximas horas, instalar una comisión de conversaciones, de diálogo, de paz con el resto de la oposición política del país y bueno, poder canalizar como debe ser democráticamente sus exigencias, sus propuestas y que ellos también puedan escuchar la verdad que nosotros representamos. En ese caso, ¿usted permitiría al señor Leopoldo López que abandone la prisión? Eso está en manos de la Fiscalía y los tribunales, ¿no? Él fue acusado por cargos muy graves contra la democracia. Sí, pero ¿por qué está en la prisión él si hay unos derechos que él tiene dentro de la Constitución? Porque la sociedad tiene derecho a la paz, porque la Constitución tiene mecanismos de defensa. En ningún país del mundo. Sí. Él pidió que hubiesen manifestaciones pacíficas, eso fue lo que él pidió. Bueno, creo que tienes que informarte mejor en el caso de lo que él trazó. Él trazó una ruta para derrocar el gobierno, legítimo, y llenó de violencia el país. La Fiscalía General de la República, los tribunales actuaron, y luego yo actué para darle plenas garantías, y él hizo una entrega controlada ante la justicia bajo la protección del Estado, porque había sectores extremistas de derecha pensando en la locura de matarlo para generar más crisis aún, para generar más violencia aún. Gracias a Dios, sus padres, su madre y su esposa escucharon nuestra voz y permitieron que lo protegiéramos. Y bueno, él fuera donde tiene que ir a ponerse a derecho ante la justicia.
En Estados Unidos ni ningún país del mundo aceptarían que un líder, llámese como se llame, de alguna agrupación política, llame al derrocamiento del gobierno legítimo que existe, llame a llenar de violencia las calles, ninguno. La garantía de la paz es el cumplimiento de la Constitución. Y eso lo entiende plenamente nuestro país, plenamente. Muy bien. Finalmente, presidente. El presidente Chávez fue un gigante. ¿Qué tan difícil para usted es estar en sus zapatos? ¿Qué tan difícil es estar hoy en los zapatos del presidente Chávez? Bueno, muy difícil. Very tough. Very tough. Es muy difícil para todos nosotros no tenerlo físicamente. No solo doloroso desde el punto de vista humano, porque el presidente Chávez era un hombre profundamente humano, muy solidario, amoroso, muy afectivo, muy auténtico en todo lo que él hacía, decía, lleno de una gran pasión por nuestra patria, por el ideal de Bolívar. Y es muy difícil para todos. Ahora, yo lo decía ayer en las palabras públicas, el comandante Chávez sembró en Venezuela una conciencia y construyó un nuevo poder, una nueva sociedad, echó las bases para un nuevo Estado. Y yo estuve muy cerca de él los últimos 7 años. Siempre tuvimos una relación buena, extraordinaria, desde que lo conocí. El 26 de marzo de 1994 estuve con él cuando salió de la cárcel y de ese día hasta el 5 de marzo del 2013 que partió, no lo abandoné un segundo. Esos últimos 7 años él, bueno, nos formó a varios, a un equipo de trabajo que tenemos. Venezuela tiene una dirección colectiva que presido yo, que lidero yo, pero que el comandante Chávez formó como un colectivo. Y ese colectivo que el comandante Chávez formó está hoy al frente de la revolución, asumiendo todas las tareas. Yo he descubierto, bueno, de manera maravillosa, los mecanismos que dejó para la conducción del Estado, los mecanismos que dejó para la administración de los recursos, tanto en divisas como en bolívares. Hugo Chávez dejó un país en marcha, y nosotros lo que hemos garantizado es que esa marcha continúe. Y ha sido tan fuerte, ¿no?, el entramado que dejó el comandante Chávez en esta revolución del siglo XXI, ha sido tan sólida que hemos aguantado, bueno, 1000 campañas, 1000 ataques, 1000 cosas que se han pretendido. Y Venezuela, un año después de su partida, bueno, se mantiene en el rumbo democrático, en el rumbo revolucionario, en el rumbo que dejó el comandante Chávez establecido. Así que, por eso yo dije ayer, valió la pena tu siembra, comandante. Ha valido la pena la siembra del comandante Chávez. Ha marcado la historia de nuestra patria, sin lugar a dudas. Marcó la historia de nuestro continente y marcó la historia de las ideas socialistas, de las ideas de justicia social en este siglo XXI, en este mundo que estamos viviendo. ¿Puede decirme una vez más el cuento que echó durante la campaña de que su espíritu volvió a usted en forma de un pajarito? Mira, tú sabes que cada quien tiene su espiritualidad, sus creencias. Tú tienes las tuyas seguramente. Quienes nos están viendo tienen sus creencias también, ¿no?, en Dios, sus prácticas religiosas, ¿no? Ese día, bueno, yo expresé algo que en medio de la sensibilidad que estábamos viviendo, arrancaba la campaña electoral, primera vez que hacíamos una campaña electoral sin nuestro líder, Hugo Chávez, como candidato. Y este humilde hombre que estaba aquí iba a asumir el papel que él me había dejado, de ir adelante con el pueblo, presidir este pueblo, presidir esta revolución. Y allí hice una anécdota que luego trató de ser desfigurada. ¿Para qué? Para presentarme a mí como loco. Esa campaña también la hicieron contra el comandante Chávez. Son unos locos. La única locura que nosotros tenemos es el amor por nuestra patria. Esa es la gran locura que nosotros tenemos. Y nuestra espiritualidad es nuestra espiritualidad, así como la tuya, la de quienes nos ven. Yo respeto la espiritualidad de todo el mundo. Creo que es la base para uno entenderse y conectarse con Dios. Dios existe. Yo no sé si tú crees en Dios. Dios existe, ¿no? Y el mundo maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Cristo,
ten la seguridad que nos acompaña con sus bendiciones. De distintas maneras nos acompaña. Si no, no hubiéramos llegado donde estamos hoy parados, como pueblo y como historia. Si no, hubiera muerto el espíritu y la idea original de nuestra patria, de Bolívar. Lo que ha sucedido en esta época histórica de estos 15 años es un verdadero milagro de la historia. Y el milagro continuará hacia el futuro. Presidente Maduro, muchísimas gracias por responder mis preguntas. Thank you. Siempre bienvenido. You are always welcome. Thank you. Thanks very much. Can I just ask you 2 more questions? ¿Le puedo hacer 2 preguntitas más, presidente? Todas las que quiera. Yeah. Mr. President, Señor presidente, ¿por qué Venezuela bloqueó Zelo y Twitter y no permite que las imágenes sean enviadas por los medios sociales? ¿Qué le teme a usted? ¿A qué le teme usted? Nosotros hemos bloqueado. En Venezuela hay libertad para Twitter. Si quieres me busca mi tableta, yo envío mensajes cada segundo. Sí, ok, usted puede mandar texto, pero no imágenes. Bloquearon las imágenes. Eso es lo que dice la gente. Yo envío por video, fotografía, Twitter, Facebook, todo. Venezuela funciona plenamente. Lo que sí te puedo decir algo que no se ha conocido. Nosotros tuvimos dificultades. Todas las investigaciones dicen que fueron creadas en uno de los sistemas de conexión por el norte de Venezuela que trae internet a nuestro país hace varios días atrás. Y eso afectó el servicio de internet dentro del país. Ya eso está totalmente restablecido. En Venezuela hay plena libertad de todos los servicios, quien se quiera, para mandar voz, data, video, foto, Twitter, Facebook, y que venga el mundo entero si quieren instalar nuevos sistemas. Venezuela es un país plenamente libre y además bienvenidos esos sistemas de comunicación. Por último, presidente, ¿qué es lo que le preocupa en la noche y que le impide dormir? ¿A mí? Sí, yo duermo tranquilo toda la noche. Duermo feliz, duermo como un niño. Really? Yo me acuesto muy tarde, eso sí. Parte de la costumbre que quedó del comandante Chávez. El comandante Chávez trabajaba hasta altas horas de la noche y trabajábamos, nos llamaba, revisábamos puntos. Yo mantengo todavía ese ritmo de acostarme 3 de la mañana, 4 de la mañana, levantarme a las 8, 9 de la mañana y luego activarnos, una actividad intensa. Y afortunadamente tengo tranquilidad espiritual y sobre todo la tengo porque sé que he sido leal y que estoy cumpliendo con el legado de ese hombre maravilloso, de ese gigante de la historia, Hugo Chávez. Y eso me da mucha tranquilidad espiritual. Y que todo lo que hago lo hago con honestidad para la historia de nuestro pueblo. Y que no hago nada para vanidad, beneficio personal, enriquecimiento personal. Soy un presidente libre, independiente. No tengo nadie que me presione, ni nadie que me mande. Mi único mandato es mi conciencia y el pueblo de Venezuela. And the Venezuelan people. Thank you again. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias, presidente. Okay, great.